Bueno, este es el segundo intento del primer video de operacionales, así que no voy a borrar lo que escribí porque me salió bastante lindo. Pero bueno, lo que les quiero comentar es todo lo que se refiere a amplificadores operacionales. El amplificador operacional es un dispositivo que es, digamos, conforma de alguna manera, es un bloque constructivo actualmente de los circuitos analógicos. Los circuitos analógicos son aquellos circuitos que amplifican señales cuyos valores pueden ser cualquiera en principio, ¿sí? Nosotros sabemos que existen las señales digitales, ¿sí? Señales digitales que pueden tomar dos valores, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a escribir acá, dos valores, por ejemplo 5 volt, 0 volt, trenes de pulsos, ¿sí? Es una señal que toma dos valores. Y tenemos, estas son las digitales, y tenemos señales analógicas, ¿sí? Analógicas. Estas señales pueden tener cualquier valor, ¿sí? Entonces, en los circuitos que procesan señales analógicas, los amplificadores operacionales tienen una importancia grande, digamos. Son los amplificadores operacionales amplificadores de tensión. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, en principio van a tener dos entradas, ¿sí? Una entrada que se llama no inversora y una entrada que se llama inversora, y van a tener una salida, ¿sí? La salida es una salida en tensión, o sea, se supone que adentro de y lo vamos a ver con un poquito más de detalle, adentro del amplificador hay una fuente que ustedes ya conocen, que es una fuente controlada de tensión, ¿sí? Cuya expresión, si nosotros llamamos a esta tensión B más menos B menos igual a epsilon, la tensión que genera esta fuente controlada es una ganancia por epsilon, ¿sí? Esta ganancia va a tener un determinado valor. Lo que no hay que olvidarse, si bien el amplificador operacional tiene como símbolo un triangulito con tres pines, ¿sí? Entrada y salida, lo que no hay que olvidarse es que este amplificador se va a alimentar, ¿sí? Toda electrónica, si uno no la alimenta, no funciona. Entonces va a tener otros dos pines, que son el pin 0, o masa, o negativo, y el pin BCC, que este nombre es habitual para denotar la alimentación de un determinado circuito. ¿Qué es lo que tengo que ponerle yo entre BCC y este punto? Y tengo que hacer esto. Agarrar una fuente de tensión continua y conectarla al amplificador, ¿sí? Esto, por ejemplo, podría ser una batería de 9 volts, ¿sí? O dos pilas de 1,5, lo que sea. De esa manera yo me aseguro de que el amplificador funciona, ¿sí? Y hace lo que tiene que hacer. Estos amplificadores vienen en circuitos integrados, ¿sí? Circuitos integrados que son chiquititos, ¿sí? Tienen, bueno, alguna vez supongo que habrán visto alguna placa electrónica. A ver si puedo traerles alguna. Por ejemplo, acá, no sé si hará foco a ver la pantalla. Aquí tenemos un amplificador operacional doble. Es una cosita chiquita. Este amplificador, o este circuito integrado, adentro tiene, bueno, se llama encapsulado DIP 8, ¿sí? Pues tiene 8 patitas. Y acá, digamos, en general, bueno, puede tener este pin que sea BCC, este pin que sea el negativo, por ahí uno lo tiene que alimentar. Y estas otras tres son los dos amplificadores operacionales, o uno, o lo que sea. Hay integrados que vienen con 4 amplificadores, ¿sí?
entonces uno puede hacer, digamos, armar diversos esquemas de amplificación. Bueno, esto tiene que ver con la implementación. Ustedes seguramente que no van a tener que hacer nada con eso, o sí, ojalá que sí, qué sé yo, al que le guste. Pero bueno, este bloque funcional, que se llama amplificador operacional, la pregunta es dónde está metido. Y bueno, el lugar donde está metido es un lugar particular de los sistemas electrónicos, que, digamos, podemos describir en forma general como una cosa así, digamos. Es lo que está, vamos a ponerlo entre líneas de puntos. ¿Sí? Un sistema electrónico no necesariamente puede tener todos estos componentes, pero algunos de ellos tendrán, ¿sí? En donde nosotros tenemos una computadora, un microprocesador, un microcontrolador, que se trata de, digamos, tiene la función de hacer las cuentas, ¿sí? De algoritmos de control que nosotros querramos, o de registro, o lo que sea. Y tenemos dos aparatitos, dos integraditos, o dos sistemas, que son, por un lado, un sistema que convierte el mundo digital en el mundo analógico. ¿Para qué? Para que yo pueda reproducir, por ejemplo, las variables de control. Por ejemplo, imagínense que yo tengo una válvula actuada, es una válvula que cierra o abre con un motor como actuador. Entonces yo a ese actuador le tengo que poner una tensión, una corriente que se corresponde con el grado de apertura de la válvula. Entonces yo necesito en general tener una salida hacia el mundo real, el mundo analógico. No se olviden que, bueno, eso es una frase que siempre se dice, este mundo invade, el mundo digital invade los sistemas, pero la realidad es analógica, no hay, el mundo no es digital, digamos. Entonces siempre hay que tener la posibilidad de salir afuera. Y por otro lado, también de entrar, ¿sí? Con una señal que naturalmente es analógica, como por ejemplo una corriente que se mide a través de la caída de tensión de una resistencia, se amplifica y se filtra y se convierte se manda a un convertidor analógico digital, ¿sí? y entra al sistema. Pero en esta parte, en donde la señal entra como una señal analógica, nosotros seguramente vamos a tener que amplificar esa señal y filtrarla, ¿sí? Siempre amplificarla porque nosotros vamos a tener que adaptarse niveles de señal, por ejemplo. Este individuo por ahí necesita una señal que esté entre 0 y 5 volt, o entre 0 y 3. Y acá seguramente yo no voy a tener esos niveles de tensión. Entonces el amplificador lo que va a hacer es adaptarme los niveles de señal. Y también me va a permitir este amplificador operacional que va a conformar este bloque. Este bloque es esto más un montón de cosas. Puede conformar filtros, ¿sí? Filtros pasabajos, pasabajos y demás. Así que este es el esquema en donde va a estar inserto el amplificador operacional. O sea, en esta integralidad, el operacional va a estar en esta parte. Esto es como un esquema general, ¿no? No es limitativo de lo que uno puede hacer con un amplificador. Bueno, entonces como dijimos, el amplificador operacional, que frecuentemente se dibuja de esta manera, más menos B0, esto sería la tensión en pin más, la tensión en pin menos. Siempre hay que tener en cuenta algo, que es que cuando uno escribe un nombre de una tensión, por ejemplo, de una tensión B0, lo que está diciendo en realidad es que esa tensión se mide entre ese punto y el común o el negativo del circuito, ¿sí? Porque, digamos, en realidad, siempre que uno tiene, por ejemplo, un elemento, ¿sí? Una resistencia,
y quiere nombrar o denotar en el circuito esquemático la variable tensión que cae sobre esa resistencia, debería, acuérdense, de denotar la polaridad, o bien cuando sea posible denotarlo con polaridad, y si no, denotarlo con flechita. Digamos, el señalarlo con flechita se trata de evitar para no confundirse con las corrientes, ¿sí? Pero digamos, cuando uno tiene la tensión tiene que saber entre qué dos pines mide, ¿sí? Ahora, esto sería, por ejemplo, si esto es el punto 1, este es el punto 2, esto sería B12. Ahora, si yo escribo en este mismo circuito el punto 1 y digo B1, ¿sí? Lo que estoy implícitamente diciendo es que esta B1 es la tensión que se mide entre este punto y el negativo de la fuente, ¿sí? Bueno, dicho esto, lo que hay que tener en cuenta es que, como les dije, esto es un amplificador de tensión. ¿Qué significa que sea un amplificador de tensión? Y que se puede pensar como un amplificador, o como un cuadripolo, mejor dicho, vamos a hacerlo más grande, como un cuadripolo, ¿sí? Que tiene una salida, tiene un negativo, tiene una entrada y tiene otra entrada, ¿sí? Este cuadripolo, representando a este amplificador operacional, si esto es B0, se va a poder escribir como una cosa así: una fuente de tensión, vamos a aclarar, fuente de tensión, acá va a haber una resistencia de salida, R0, resistencia de salida de esa fuente de tensión, y acá va a haber una resistencia de entrada. ¿Entre qué pines? Y entre este pin y este pin, ¿sí? Acá hay B más y B menos. Todas estas características después vamos a ver qué orden de magnitud tienen en un amplificador operacional real. Pero digamos, esta fuente de tensión es una fuente de tensión controlada. ¿Controlada por quién? Y por la diferencia de tensión que hay entre este punto y este punto. Particularmente la tensión que va a generar este generador de tensión controlado tiene la forma de la diferencia, vamos a llamar esto epsilon, la diferencia epsilon por lo que se llama ganancia de lazo abierto, ¿sí? Esta es la tensión que va a generar este generador a partir de la diferencia que aparezca de tensión en la entrada. Entonces, ¿cuáles son las características de este amplificador? Me refiero a R0, RI, vamos a poner resistencia de entrada, y a LA, que se llama, vamos a ponerlo, ganancia de lazo abierto. Van a tener valores muy particulares, en donde esta resistencia de salida va a ser muy chiquita, va a estar en el orden R0, en el orden de los 20 ohms. Esta RI va a estar en el orden de 200 kilo ohms a 1 megohm. Y la ganancia de lazo abierto va a estar en el orden de 200.000 a 1 millón. ¿Sí? Una ganancia muy grande, muy grande. Razón por la cual
este amplificador operacional nunca se va a usar a lazo abierto. ¿Qué significa usarlo a lazo abierto? Que yo haga esto, miren. B0, esto va, por ejemplo, a un sistema 2. Esto es B+, esto es B-, esto es el sistema 1. Esto nunca se va a usar de esta manera. No se va a usar de esta manera. ¿Por qué? Primero porque la ganancia es muy grande y además que no se conoce, ¿sí? No se conoce con certidumbre. Todos los dispositivos electrónicos tienen muchísima variabilidad en sus parámetros. Entonces, si yo quiero hacer un amplificador de 10, por ejemplo, y esto no me va a servir. Tiene un montón de ganancia, pero a mí no me va a servir. Entonces, la manera en la cual yo lo voy a usar es a lazo cerrado, ¿sí? Vamos a poner acá el amplificador operacional se usa a lazo cerrado. O lo que es lo mismo con realimentación negativa. ¿Qué significa realimentación negativa? Realimentación negativa significa que una partecita de lo que sale por acá lo voy a volver a reinyectar a la entrada, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en un sistema realimentado, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo me voy el ejemplo clásico, me voy a duchar, abro la canilla de agua caliente, con mi piel censo cuál es la temperatura que está viendo, en mi cabeza tengo la temperatura que quiero, y de acuerdo a eso voy cerrando el lazo, midiendo lo que hay y sabiendo lo que quiero, voy ajustando la variable al valor que yo quiero, ¿sí? Entonces se toma una parte o se mide la variable de salida y se vuelve a inyectar para poder actuar en consecuencia y entonces establecer la variable que yo quiero controlar en el valor que deseo, ¿sí? Entonces esto es importante. Ahora bien, ¿cómo voy yo a implementar la realimentación negativa? Bueno, lo próximo que vamos a hacer es ver cómo se analizan los circuitos operacionales. La metodología es muy simple, pero uno tiene que saber de dónde sale, ¿sí? Básicamente, nosotros vamos a hacer un análisis simplificado, ¿sí? Vamos a poner así, análisis simplificado. Esta metodología de análisis es la que uno aplica cuando tiene este tipo de circuitos. Si bien el resultado no es exacto, o digamos no es perfecto, nos va a ayudar a nosotros a entender cómo funcionan los circuitos. ¿En qué consiste este análisis simplificado? Bueno, vamos a ir de a pasos. Pero, digamos, en la primera instancia, lo que vamos a suponer es que la resistencia de salida del operacional va a ser 0, que la resistencia de entrada va a ser infinito y que la ganancia de lazo abierto va a ser distinta a infinito. Es decir, que va a ser un número finito, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que por un lado vamos a tener la fuente de tensión controlada conectada directamente a la salida, ¿sí? No va a haber una R0 acá. Esta fuente de tensión va a seguir siendo E por, vamos a poner B más, epsilon es B más menos B menos, E por ALA, ¿sí? Y en donde epsilon va a ser esto que está acá, ¿sí? Entonces nosotros queremos saber cuánto vale, el primer parámetro de interés es saber cuánto vale la ganancia de tensión
de esta topología, pero medida como la relación entre B0 y la tensión de entrada. Esta es la tensión de entrada. Entonces la ganancia de tensión va a ser como, lo voy a definir, como la relación entre B0 y BI. Para eso, lo que vamos a hacer es analizar este circuito, digamos. Fíjense que no hay nada del otro mundo. Resistencias, vamos a poner acá R2, R1, una fuente controlada de tensión, esto lo vimos en teoría de circuitos 1, y nada más. Una tensión no controlada, bueno, y una tensión que llamamos epsilon. Entonces, ¿cómo hacemos para analizar este circuito? Y bueno, tenemos que aplicar mallas y nodos como lo dice Kirchhoff, ¿sí? Entonces, una cosa que podemos hacer es mirar esta malla, ¿no? Esta que viene por acá y se vaya. O sea, yo voy a recorrer en este sentido la malla esta roja que dibujé. Entonces, si yo sigo esta malla, lo que digo es, bueno, de menos a más tengo BI. Epsilon está tomado con como si fuera el positivo acá y el negativo acá, o sea, de más a menos, menos epsilon. Y acá tengo, fíjense, B0 afectada de este divisor resistivo. ¿Cuál es la tensión que hay acá? Y bueno, será B0 por R1 dividido R2 más R1. También sabemos que B0 es igual a epsilon por la ganancia del lazo abierto, ¿sí? Entonces, si termino de cerrar esta malla de acá, menos B0 por R1 dividido R2 más R1, esto tiene que ser igual a 0 porque llega al mismo punto. Ahora bien, ¿quién es epsilon? Y bueno, si epsilon, si B0 es epsilon por ALA, epsilon es B0 sobre ALA. Entonces yo acá puedo poner BI menos B0 sobre ALA menos B0 por R1 dividido R2 más R1. Esto tiene que ser igual a 0. Bueno, un detalle que nosotros dijimos implícitamente acá es que por acá no se deriva ninguna corriente, es decir, la tensión en bornes de R1 depende exclusivamente de B0 y del valor entre estas dos resistencias. Si hubiera corriente circulando por acá, sería otra historia. Pero estamos suponiendo que la resistencia de entrada es infinita. ¿Qué significa eso? De que la resistencia que está acá efectivamente no permite la circulación de corriente así. Ni en ese sentido, ni en el sentido opuesto. ¿Por qué? Porque esta resistencia directamente no está. Entonces voy a poner más menos. Y si despejamos acá, podemos decir que BI es igual a B0 por 1 sobre ALA más R1 dividido R2 más R1. Entonces la relación entre B0 y BI, que es lo que quiero analizar, B0 sobre BI es igual a, esto viene para abajo, o sea, 1 dividido 1 sobre ALA más R1 sobre R2 más R1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con este término? Si primero ALA es mucho mayor que 1, ¿sí? Y a su vez, si ALA es mucho mayor que 1, este número, ¿a dónde tiende? A 0. ¿Sí? Entonces, esto se aproxima a ¿qué cosa? A R1 dividido R2 más R1, 1 sobre.
¿Cuándo qué? Cuando la ganancia, vamos a poner tiende a infinito, o es muy grande. Es, vamos a ponerlo, mucho más grande que 1. ¿Sí? Mucho mayor que 1. ¿Sí? En la práctica, este número termina siendo como mínimo 200.000. ¿Sí? Con lo cual eso es plausible. Esto es un 1. Con lo cual este resultado básicamente me da R2 más R1 sobre R1, que habitualmente se conoce como 1 más R2 sobre R1. Fíjense, lo importante de este resultado es que la ganancia del conjunto, no del amplificador solo, sino del conjunto entre amplificador y las resistencias de realimentación, depende exclusivamente de las resistencias externas y no depende de este número que puede estar entre 200.000 o 1.000.000, digamos, entre 50.000 y 1.000.000. En la medida en que este número sea mucho más grande que 1, no importa si es 50.000 o 1.000.000, este resultado va a permanecer prácticamente constante, ¿sí? Entonces, lo que logra la realimentación, que ustedes fíjense, como yo les dije antes, toma un poquito de la tensión de salida y la reinyecta en el amplificador. Lo que logra la realimentación es dar determinismo sobre la ganancia de tensión, ¿sí? Ahora ya no dependemos de la ganancia intrínseca de los semiconductores, que son muy, muy variables. Y el otro resultado es que este número, ¿sí? Este número termina siendo extremadamente chiquitito, ¿sí? Si uno piensa que este amplificador lo puede alimentar con tensiones del orden de 12 volts, ¿sí? Los que más soportan hasta 36 volts de alimentación. Este epsilon, que es B0 sobre ALA, ¿sí? Termina siendo un número que está entre 10 volts dividido, 50.000 a 1.000.000, ¿sí? Quiere decir que el orden de magnitud está en los microvolts, ¿sí? Algunas décimas o centésimas de milivolt y los microvolts, que son tensiones mucho más chicas que las que maneja el circuito en sí, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esto es lo que me permite decir, cuando yo analizo con el modelo más simplificado que ¿sí? Que es considerando una ganancia infinito, lo que me permite decir esto es que este número siempre es cero. ¿Y qué significa que epsilon sea cero? Significa que la tensión del pin más, esta tensión del pin más, B más, que no se ve nada, B más es igual a B menos. Quiere decir que es como si hubiese un cortocircuito entre este punto y este punto. Pero no en el sentido de que por ese cortocircuito puede circular corriente. ¡Ojo! Porque entre este punto y este punto no puede circular corriente. Acuérdense que la resistencia de entrada de este amplificador es muy grande, no permite el paso de corriente. Pero sí establece para la tensión del pin más una igualdad con la tensión del pin menos. Esto se conoce como cortocircuito virtual. ¿Sí? En otra topología que la vamos a ver luego, este pin, vamos a tener una topología que es una cosa así, menos, por acá va a estar la realimentación, acá va a haber una resistencia, este pin va a estar conectado a tierra. Entonces, el que está acá, el pin menos, se dice que está a cortocircuito o a tierra virtual, ¿sí? ¿Por qué? Porque está al mismo potencial que tierra. ¿Por qué? Porque epsilon
tiende a 0. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a analizar los circuitos operacionales en forma preliminar, digamos, en el día a día, como si fuera un amplificador ideal, ¿sí? Teniendo en cuenta estas premisas, ¿sí? Después, cuando nosotros necesitamos más precisión, y lo vamos a pedir, va a haber ejercicios, ¿sí? Para que ustedes tomen dimensiones de qué diferencias hay entre el análisis ideal y el análisis no ideal, vamos a ver que los resultados son muy similares, ¿sí? Así que bueno, este método, digamos, ahora lo vamos a ejercitar con otro ejemplo. El análisis considerando el amplificador operacional ideal, lo voy a poner acá para que no se olvide, operacional ideal, implica fundamentalmente el cortocircuito entre el pin más y el pin menos.